Familia Casa de Oración, Dios les bendiga a todos. Es un gusto poderles saludar en este día. El día de hoy cerramos nuestra serie Judas, los hechos de los apóstatas. Así que prepárate para que podamos estudiar la palabra de Dios y descubrir lo que el Señor tiene para nosotros en esta mañana. Vamos a adorar al Rey, vamos a cantarle al Padre Celestial. Y mientras prepara también tu Biblia, tu pluma, tu cuaderno para que hagamos notas. Nos vemos en unos minutos. Dios te bendiga. Me levantará, Él me levantará, Él me levantará. Así es el Señor. Él me levantará, Él me levantará, Él me levantará. Así es el Señor. Y Él me levantará, Él me levantará, en sus manos me sostendrá, Él me levantará, Él me levantará. Me sostendrá. Así es el Señor. Él me levantará, Él me levantará, Él me levantará. Así es el Señor. Y Él me levantará, Él me levantará, en sus manos me sostendrá, Él me levantará. Así es el Señor. Y Él me levantará, Él
me levantará, en sus manos me sostendrá. Él me levantará, Él me levantará, Él me levantará, en sus manos me sostendrá. Así es el Señor. El día de hoy cerramos esta serie de nombre Judas, los hechos de los apóstatas. Finalmente hoy haremos un resumen de todo lo que hemos visto y cerraremos con esta epístola. Y hagamos un breve resumen de lo que hemos aprendido hasta el día de hoy. Veamos en el versículo 1 cómo Judas se presenta como siervo de Jesucristo. Judas no se presenta como el hermano de Jesús, Judas no se presenta como la persona súper importante, sino que se presenta como ese siervo de Jesucristo. En el versículo 2 vimos esa triple bendición que Judas le da a la iglesia, le da a los hermanos en misericordia, paz y amor. En el versículo 3 veíamos cómo el mensaje central de esta carta se centra en este versículo 3 y les dice Judas: yo quería explicarles y escribirles acerca de otras cosas, de esa salvación común que tenemos, pero el Espíritu Santo me llevó a hablarles o a exhortarles para que contiendan ardientemente por la fe que ha sido dada a los santos. Y es ahí donde encontramos el centro de esta carta de Judas, que es contender ardientemente por esa fe. En el versículo 4 veíamos cómo Judas advertía de la entrada de personas no deseables o no gratas para la iglesia, gente que de manera encubierta se había metido y estaba sembrando división y sembraba esa mala doctrina, esa gente que había sido destinada desde un principio para esa causa. En el versículo 5 al versículo 10 vimos cómo el Señor recuerda, o cómo Dios a través de Judas nos recuerda sobre los diversos juicios de Dios y los tratos que Él ha tenido acerca de Israel por la desobediencia, por la rebeldía que han tenido incluso ciudades como Sodoma y Gomorra. ¿Cuál fue el fin? Y que ese sería el fin que tendrían los detractores de la palabra de Dios, o esa gente que se había infiltrado en la iglesia. La semana pasada nos enseñaban del versículo 11 al versículo 16 algunas características que tienen los apóstatas, y nos decían que esas características son características que pueden manchar incluso nuestras reuniones. Dice: ellos van y se sacian y se paran a generar contienda en los ágapes. En esas reuniones que podemos tener, solamente buscan saciarse a ellos mismos. Ellos se pastorean solos, se apacientan a sí mismos, no tienen sujeción, son llevados por doquier como cualquier viento. Dice: como nubes que no tienen un fin, son inestables, son como árboles otoñales que no tienen un fruto. Dice: 2 veces muertos y desarraigados. Es decir, describe a estas personas como esa clase de gente que no echa raíces y que no tiene raíces ni fundamento o una firmeza. Y veíamos que eran como esas ondas o esas olas de mar llevadas por donde quiera, que aparentemente aparentan estar haciendo algo, pero realmente no están sumando en nada. Murmuran, adulan a los demás para sacar un provecho personal, y realmente lo último que les importa son las cosas del Señor. Y tú y yo veíamos como la semana pasada dice que nadie de ellos quedará exento de juicio, nadie de ellos podrá salir impune de querer engañar hacia las cosas del Señor. Y obviamente cerrábamos algo la semana pasada y aprendíamos algo, y es que tú y yo debemos de cuidar estar firmes
en nuestra fe, porque muchas de las veces nosotros como cristianos o como personas podemos tener características de estos apóstatas, y por esa razón es que tú y yo debemos de cuidarnos bastante de que tu cristianismo y mi cristianismo, que tu fe y mi fe no sea una fe falsa, no sea una fe incorrecta, una fe que esté llevándonos a una mentira o volcándonos hacia la mentira. Ese es el resumen hasta ahorita de lo que hemos estudiado en Judas. Esto lo podrás ver en Judas, en los 4 videos anteriores de Judas. Pero el día de hoy, del versículo 17 al versículo 25, estaremos estudiando cómo aplicar de manera práctica lo que hemos aprendido. Cómo es contender ardientemente por la fe. ¿Qué es lo que yo como cristiano, lo que tú como cristiano debes hacer? El día de hoy vamos a comenzar y vamos a ver ese tema. El tema que hemos escogido el día de hoy es la estrategia de combate de todo cristiano, o si lo quieres mucho más resumido, la estrategia del cristiano tendría que ser. Y vamos a leer versículo 17, dice de la siguiente manera: pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Me gusta comenzar el versículo 17 destacando algo. Cuando Judas empieza la carta, veíamos cómo se refiere a la iglesia como amados. Y decíamos, es muy difícil poder amar a la iglesia si no es a través del amor de Jesucristo o a través del amor del Espíritu Santo en nuestra vida, porque somos difíciles de amar. Y de nueva cuenta, lo que hace Judas es volver a enfatizar esa frase de amor y decir: amados, ¿sí? Tengan memoria de las palabras que fueron dichas por los apóstoles del Señor Jesucristo. Y si podemos definir esto en puntos, el primer punto que me gustaría que tú y yo comprendiéramos el día de hoy es el de tengamos memoria. Tengamos memoria o acordémonos de la palabra. La palabra que hace Judas, o la frase que utiliza Judas, no es una invitación, no es tampoco una sugerencia, sino es un imperativo. Es una orden que Judas está dando a la iglesia. Es decir, tengamos memoria. Y seguramente habrá quien diga: pero ¿cómo tengamos memoria? Armando, ¿crees acaso que no tenemos memoria? Y realmente no creo eso. Creo fielmente que la iglesia cristiana y cada una de las personas que integran la fe en Cristo Jesús, por supuesto que tienen memoria, pero muchas de las veces la memoria la ocupamos o dirigimos o enfocamos en cosas que realmente no nos edifican. Tú y yo sabemos, amado mío, que hay cosas que muchas de las veces no has perdonado, o cosas que nos lastimaron y que siguen guardadas, y te acuerdas quién te la hizo, en qué año te la hizo, en dónde estaban, quiénes eran las personas que estaban alrededor de ustedes y cuáles fueron las palabras literales que te dijeron. Y utilizamos la memoria para guardar muchas cosas así, ¿sí? Debemos también comprender que la memoria, o tener memoria de la palabra, de las cosas que han sido habladas, van a ser las cosas que nos van a servir para no apartarnos de la verdad. Eso tiene que ser importante que tú y yo lo comprendamos. Tenemos que mantenernos firmes en la verdad. ¿Cómo nos mantenemos en la verdad? Teniendo memoria de las cosas que han sido habladas por los apóstoles. La palabra de Dios nos enseña en Juan capítulo 14 versículo 6, dice: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Para tú y yo no apartarnos de la verdad, necesitamos primero comprender qué es la verdad. De acuerdo a Juan 14, 6, dice que Jesucristo es el camino, Jesucristo es la verdad y Jesucristo es la vida. Entonces tú y yo no debemos apartarnos de Jesucristo. ¿Cómo es esto? ¿Cómo logramos esto? Juan capítulo 17 versículos 15 y 17 dice: no os ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos tu verdad, tu palabra es verdad. Sin duda el Señor nos enseña que la verdad de la palabra de Dios, la verdad es Jesucristo dando testimonio a través de la misma palabra de Dios. Entonces, la primera indicación para que tú y yo realmente podamos contender ardientemente por la fe es tener memoria. Y tener memoria no de los chismes, tener memoria de las cosas que han sido enseñadas, de la palabra de Dios. La palabra utilizada como memoria es la expresión griega mimnesko, que significa fijar la mente, tener algo muy, muy clavado en la mente, o tener algo muy presente en nuestra mente
día a día. Esa es la memoria que quiere Judas que tú y yo tengamos. Es decir, que no nada más fue el domingo de la predicación y me olvido el lunes y me olvido el martes y me olvido el miércoles, sino que día a día tú y yo tengamos presente la palabra de Dios, presente el mensaje de la Escritura. Y sabes, es bueno que tú y yo recordemos, y aunque parezca raros, aunque tengamos buena memoria y nos acordemos de lo que pasó hace 10 o 20 o 30 años, o de la ofensa que muchas veces no han querido perdonar, los cristianos a veces sufrimos de amnesia espiritual cuando se trata de las cosas de Dios o cuando se trata de las cosas que tienen que ver con la congregación. Tú y yo tenemos una mente fabulosa para acordarnos de chistes, para acordarnos de canciones que no edifican, para acordarnos de un montón de cosas. Pero cuando tienes que poner la mente al servicio del Señor, amado, tú mismo sabes lo difícil que te resulta a veces memorizar un texto bíblico. Te puedes saber un montón de canciones, un montón de chistes, pero cuando vas a la palabra, a veces encuentras ese problema. Y de repente me refiero a la gente que le cuesta trabajo repetir Juan 3:16, ¿no? O de repente lo sabe, pero es el único texto que sabe repetir. Tú y yo tenemos que poner en práctica y al servicio del Señor nuestra mente y tener memoria de las cosas que se han hablado. No olvidarnos de las cosas que Dios ha hablado a nuestra vida, de las cosas que edifican nuestra vida, que van a salvar nuestra vida. Me gusta mucho cómo el apóstol Pablo le habla a los filipenses. En Filipenses capítulo 3, versículo 1, les dice: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Pablo le está escribiendo a los filipenses diciéndoles: no me molesta estarles escribiendo siempre lo mismo, pero qué triste es que siempre te estén escribiendo lo mismo. Si alguien te está dando siempre la misma instrucción, siempre la misma corrección, es porque no estás atendiendo la corrección. Pablo les dice: no es molesto para mí escribirles, ¿sí? Y para ustedes sé que es seguro, porque sé que estarán aprendiendo. Y Pablo les escribía constantemente acerca de los peligros que estaban acechando o de aquellos engañadores y a los peligros que estaban expuestos. Pedro hace la misma parte. Pedro lo hace de una manera tan asombrosa y con gran similitud a como lo explica Judas. Y dice 2 de Pedro capítulo 1 versículos del 12 al 15: por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros lo sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Versículo 13: pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación. Versículo 14: sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Versículo 15: también yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Entonces debemos de tener claro nosotros que el tener memoria o traerlo a la memoria es tenerlo presente en nuestra mente y en nuestro corazón todos los días. ¿Qué cosa es lo que debemos de tener presente? Lo que ha sido escrito en la palabra de Dios, lo que el Espíritu Santo inspiró a hombres para que fuese escrito. Y sabes, me encanta cómo Judas aborda este tema con la similitud que lo aborda Pedro en esa segunda carta de Pedro. Porque ¿qué es lo que recordamos? Todo lo que el Espíritu Santo ha revelado a los siervos y a los apóstoles de Jesucristo. ¿Cuáles apóstoles de Jesucristo? ¿Qué fue lo que los apóstoles de Jesucristo escribieron? Pedro, siendo apóstol de Jesucristo, en 2 de Pedro, advierte sobre cosas muy parecidas a las de Judas. Quiero que leas conmigo 2 de Pedro 2 del 1 al 3. Dice versículo 1: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Esto es muy parecido a lo que habla Judas. Dice: algunos entrarán encubiertamente y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Versículo 2: y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Versículo 3: y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Es impresionante cómo Judas advierte lo que Pedro ha advertido. Y si algo nos dice la palabra, es que cuando dice tengan memoria, es que tú y yo
podamos comprender cuál ha sido el mensaje de la palabra de Dios, para que tú y yo entonces podamos contender ardientemente por nuestra fe. Si tú y yo no conocemos la palabra, si tú y yo no conocemos la escritura, si tú y yo no meditamos y escudriñamos la palabra, difícilmente vamos a poder distinguir cuando alguien está hablando lo que es correcto y una enseñanza sana de la palabra de Dios, y nos iremos con fábulas, nos iremos con todas esas enseñanzas fantasiosas que no edifican nuestra vida y que nos alejan poco a poco de la palabra de Dios. Versículo 18 de Judas dice de la siguiente forma: los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. La palabra burladores que utiliza Judas es el griego empaiktes y significa un maestro que propaga una enseñanza falsa. No es un burlador de alguien que está riéndose de ti o haciendo burla de ti, sino hace referencia a un burlador como alguien que esquiva una verdad y busca un atajo, o alguien que trastorna una palabra o una enseñanza. Cuando habla acerca de los burladores o habrá burladores, hace énfasis a la gente que enseñaba en ese momento mala escritura, diciendo que Jesucristo no había muerto y mucho menos había resucitado, porque si murió no resucita, y si resucitó es que no había muerto. Gente que se encargaba de distorsionar esa doctrina y de negar el regreso de Jesucristo. Pablo les advierte a ellos, dice: cuidado con la enseñanza, porque habrá gente que venga y te diga que lo que se predica de Jesucristo, lo que es sano, lo predicado por los apóstoles, es un mito, no es real. Y es la advertencia que Judas le hace a la iglesia. Versículo 19: estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Esencialmente lo que nos está hablando Judas es esta gente que al final es la gente que viene a distorsionar la palabra de Dios o dar una enseñanza incorrecta de la palabra de Dios. Dice: estos van a causarte divisiones. Estos van a causar divisiones. Y cuando habla de causar divisiones, la Biblia es muy clara, y es un hombre que tiene un instinto de separar a los demás. Y ojo, porque de repente te puedes encontrar aquí a dos tipos de personas. Te puedes encontrar a uno que te dice: hermano, ¿cómo estás? Oye, fíjate que estoy haciendo un devocional para Dios en nuestra casa, y pues me gustaría que pudieras acompañarnos. Me encantaría que fueras para allá con nosotros. Fíjate que lo hacemos con todo el buen corazón del Señor y lo hacemos para servirle a Dios, así que nos encantaría poderte ver allá. Y sí, pues fíjate que sí, pues es el domingo a las 11 de la mañana, y pues yo sé que a esa hora hay rollón en la congre, pero pues vente acá con nosotros. Acá va a estar pues cómodo porque está lindo, y fíjate que después de eso pues hacemos carnita asada y te puedes venir con nosotros a pasar el día tranquilo. Esa es una forma de hacer división. Esa es una forma de distraer a la gente y hacer una división. Y la otra es, muchas de las veces no es necesario sacar a la gente de la congregación para hacer división. Dentro de la misma iglesia hay gente que te empieza a apartar, hay gente que se empieza a apartar, hay gente que empieza a dividir a los grupos, y cuanto menos acuerdas, la congregación se vuelve en un montón de grupitos. Se han vuelto grupos y habla un grupo de otro grupo. Esa es la advertencia que Judas está hablando de estos hombres. Dice: ten mucho cuidado. La semana pasada nos hablaban características de los apóstatas, y el día de hoy podemos distinguir algunas características de estos hombres. Todavía Judas termina de explicarnos algunos de esos puntos. Dice: cuidado, porque estos causan divisiones. Y la división puede ser aquí, y la división puede ser extraerte y llevarte a otro lado. Pero también dice los sensuales, ¿no? Y cuando habla de los sensuales, no tiene que ver nada con un atractivo sensual o que sean los sexys, ¿no? Si fuera así, pues no, o sea, no hay forma, ¿no? De este lado. Cuando habla de los sensuales, se refiere no a personas guapas ni provocativas, sino se refiere a hombres que son carnales, a hombres que no son espirituales, a hombres que viven por sus sentidos, por sus sensaciones, por sus pasiones, por sus sensaciones físicas, y no de acuerdo al Espíritu Santo. Son hombres que se van a poner a enseñar, a querer hacer, pero son dirigidos por su carne, por su sensualidad, dice Judas, y dice que no tienen al Espíritu.
La misma descripción de no tener al Espíritu es bastante clara. El que no tener al Espíritu o el que no tengan al Espíritu son hombres, son mujeres que debido a su carne viven de acuerdo a la carne, las decisiones las toman conforme a la carne, no conforme al Espíritu Santo, y tampoco es que tengan una relación con el Espíritu Santo. Y sabes, esto puede ser muy peligroso y muy complicado, porque hoy en día no nada más es una situación que se refiere a una persona, sino es una situación que puede incluso repercutir en iglesias, en proyectos de iglesias, a veces campañas evangelísticas que no tienen nada de evangelístico, que no tienen nada de cristiano, que son simplemente shows de talentos o que se vuelven simplemente atractivos para poder conectar a otras personas. Y cuidado con eso, porque tú y yo podemos estar involucrados o la gente que está cayendo en este juego involucrados en muchas actividades, pero el Espíritu Santo no está dirigiendo ninguna de esas actividades porque no tienen al Espíritu. El versículo 20 dice: pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Cambia en este momento el discurso. Ya terminó de describir las características de esos apóstatas, y ahora comienza a decir qué es lo que tenemos que hacer nosotros, qué es lo que nos va a distinguir de ellos, qué es lo que tú y yo tenemos que hacer. Veíamos hace unos momentos que número uno, tú y yo debemos de tener memoria. Debemos de tener memoria, y eso es importante, porque teniendo memoria tú y yo vamos a poder contrarrestar aquella mala enseñanza y aquellas cosas que están fuera del orden de Dios. Pero dice el versículo 20: pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. El segundo punto de las cosas que el Señor nos pide a ti y a mí para contender ardientemente por nuestra fe es que tú y yo debemos de edificar nuestra fe. Tenemos que edificar nuestra fe. Debo de edificar mi fe. Y está padre, pero ¿cómo edifico mi fe? ¿Qué debo de hacer para que mi fe pueda crecer, pueda edificarse? Porque es edificar nuestra fe. ¿Cómo lo hacemos? Esto es muy sencillo. Romanos capítulo 10 versículo 7 dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. El que nuestra fe crezca es por el oír, pero no por el oír los chismes, no por el oír las noticias tendenciosas o las noticias que nos van a desanimar o las noticias que nos van a angustiar. Dice, el crecer, el que tu fe crezca es por oír la palabra de Dios. Tú y yo necesitamos escuchar la palabra de Dios, alimentarnos de la palabra de Dios para que nuestra fe sea edificada. En medida que yo estudio la palabra de Dios, en medida que yo profundizo en la palabra de Dios, en la medida que yo aprendo de la palabra de Dios, mi fe se afirma, mi fe se establece, mi fe se edifica y mi fe crece. Y sabes, sin duda alguna, cada uno de nosotros somos responsables del crecimiento espiritual de nuestra fe. Amado, tú y yo tenemos que aprender a madurar y entender que la carta de Judas nos habla frontalmente que tú y yo somos responsables del crecimiento de nuestra fe. Armando, esto que estás diciendo no es bíblico. Claro que es bíblico. Culpar a los demás por mis errores no me va a ayudar a crecer. Hoy hay gente que su fe ha caído, que su fe está muerta, que su fe está por otro lado, y cuando te acercas a ellos te dicen: es que me abandonaron, no me ayudaron en la iglesia, me dejaron morir. Amado, siempre que hemos conectado, siempre que hablamos, siempre que nos escribimos es: amado, lee la Biblia, busca a Dios, lee la palabra, oramos, hay reunión de oración, hay esto. Y de repente te dicen: uy, pues ¿a poco hubo reunión de oración? Ni me avisaron. Amado, todos somos responsables del tramo que nos toca correr en Cristo Jesús. Yo soy responsable del tramo que me toca correr en Cristo Jesús. Es como decir que vienes a la iglesia bañado. No el pastor te habló para que te bañaras. No un hermano te habló para que te bañaras. Te bañas porque es una decisión personal. El querer crecer en la palabra de Dios implica del tiempo y la prioridad que tú pongas en Dios en tu vida. Si Dios es prioridad en tu vida, la palabra, la lectura, la meditación, la oración, el ayuno va a hacer que tu fe crezca. Si tú estás llenando tu vida de lo que el mundo te ofrece, evidentemente tu fe va a menguar. Pero será buena opción culpar al pastor o a los líderes sobre tu falta de fe o sobre tu crecimiento. Siempre hay alguien a quien culpar. Amado, no nos engañemos. Tú y yo somos responsables de nuestro crecimiento espiritual. Crecimiento espiritual se le invierte tiempo, se le invierten horas de sueño, incluso se le invierten recursos en materiales. ¿Qué tanto quieres crecer? Estamos dispuestos a ayudarte a crecer, pero tú tienes que querer crecer, tienes que decidirte a crecer.
Dice el versículo 20, orando en el Espíritu Santo. Orando en el Espíritu Santo. El tercer punto, como tú y yo contendemos ardientemente por la fe, es orando en el Espíritu. Orando en el Espíritu es una forma de mantenernos en el amor de Dios. Es una forma de mantenernos en el amor de Dios. La batalla de verdad en nuestra carne puede ser muy grande para orar. Pero cuando tú y yo oramos, tú y yo estamos rindiendo nuestro ser y diciéndole al Señor que Él es el que toma control y toma lugar en nuestras vidas. Y sabes, aquí pasa algo bien importante, que a veces decimos que somos de oración, pero realmente no somos de oración. Y voy a explicar esto. Decimos que oramos cuando hacemos monólogos. Decimos que oramos cuando nos descargamos mental o emocionalmente al aire, y no porque Dios no esté presente. Por supuesto que Dios está presente. Dios está en todo lugar. Es uno de sus atributos y de sus cualidades, el ser omnipresente. Pero muchas de las veces tu oración y mi oración se reduce a una lista de sueños y de peticiones sin ningún compromiso, sin ninguna entrega, sin ninguna devoción, o una lista de quejas y de quejas y de quejas amargas. Romanos capítulo 8 versículo 26 dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Amados, realmente muchas de nuestras oraciones se han quedado como simples monólogos, porque tú y yo no hemos tenido el acercamiento, ni la intención, ni el interés de dirigírselos al Señor. Y sabes a qué me refiero y de qué estoy hablando. Muchas de las veces tus oraciones que han sido escuchadas ni siquiera han sido las oraciones que han sido habladas. A veces el dolor, a veces el gemir, a veces el problema puede robarte muchas palabras. Y dice la Escritura que el Padre escucha, el Padre conoce, el Padre entiende, y el Espíritu Santo es el que nos ayuda en nuestra debilidad a que esas oraciones sean dirigidas de manera correcta, porque Él está como intercesor de nosotros delante del Padre. Entonces, Armando está diciendo que no oremos. No, todo lo contrario. Tú y yo tenemos que orar, y tenemos que orar con entendimiento, y tenemos que orar sabiendo lo que estamos pidiendo, y tenemos que orar y pedir de manera correcta. El Espíritu Santo es el que va a alinear nuestro corazón hacia el corazón del Padre, para que tú y yo podamos pedir de la manera que conviene y de la manera correcta. Versículo 21 dice: conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. El número 4 o el cuarto punto es conservarnos en el amor de Dios. Conservarnos en el amor de Dios. Y conservarnos en el amor de Dios es enfocado a mantente en el amor de Dios. Quédate en el amor de Dios. Establécete en el amor de Dios. Entonces, cuando dices mantente en el amor de Dios, significa que Dios deja de amarnos. Dios dejará de amarnos. Y de ninguna manera. Romanos capítulo 5 versículo 8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No es que Dios nos haya dejado de amar. Quizá nuestra forma mala e incorrecta de vivir muchas veces nos lleva a vivir fuera del amor de Dios. Y sabes, no hay nada más triste que alguien que ha experimentado el amor de Dios, ha vivido el amor de Dios, y por sus errores, por sus malas decisiones, hoy vive fuera de ese amor de Dios. Pero él o ella está convencida que Dios lo sigue amando, o Dios la sigue amando. Y sabes, eso no va a cambiar. Por supuesto que Dios te sigue amando. El problema es que tú estás viviendo fuera del amor de Dios. Tú estás viviendo lejos de ese amor. Tienes una esperanza en que Él te ama, pero tú no estás convencido en querer amarle. Y esto no está en discusión. El hijo pródigo sabía que el padre le amaba, y el padre no dejó de amar al hijo pródigo, aun cuando el hijo pródigo estaba inmerso entre los cerdos, estaba viviendo en el excremento y en el lugar donde los cerdos vivían, y el hijo pródigo comía o anhelaba comer incluso lo que los cerdos tragaban. Y eso no significaba que el padre no lo amara, pero su decisión de vivir fuera del amor del padre lo llevó a vivir en donde estaba. Y tristemente hay mucha gente de la misma manera así. Por eso Judas nos exhorta:
Debes de conservarte en el amor de Dios a través de la oración en el Espíritu Santo, edificando sobre nuestra fe para que tú y yo podamos contender ardientemente por la fe. Tú y yo podemos hacerlo. Romanos 5:8 lo leemos hace unos momentos. Dios nos ama. Dios nos ama. A pesar de que estábamos lejos, Cristo murió por nosotros estando lejos. Estando en pecados, Cristo murió por nosotros. Entonces, ¿puedo seguir viviendo en el pecado? Pues la respuesta la conoces, sabes que no. Y esa es una advertencia que nos hace Judas. Juan, quiero que leamos Juan capítulo 15, versículo 3 al 5. Dice versículo 3, ya vosotros, hablando el Señor Jesús, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Es a través de la palabra que Él nos limpia. Versículo 4 dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo y no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Versículo 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, el que permanece en mí y yo en él, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Más adelante en el versículo 9 del mismo capítulo 15 dice, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Versículo 10, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Es muy claro, realmente es muy claro. ¿Cómo permanezco? Guardando su palabra. ¿Cómo permanezco en Él? Obedeciéndole. ¿Cómo permanezco? Haciendo su voluntad y haciendo sus mandamientos. Tú y yo no podemos pretender que estamos permaneciendo en Él cuando vivimos lejos de su voluntad y haciendo lo que nosotros queremos hacer. Hasta aquí nos ha dado el Señor 4 puntos que tú y yo debemos de cumplir y de hacer para poder contender de manera práctica por la fe. Antes de pelearnos con el otro que viene a ser un apóstata, tú tienes que ver en dónde estás parado y tienes que cumplir con estos para que tú puedas defender esa fe que ha sido dada y que ha sido encomendada. Pero después viene una parte, el versículo 22 y 23 nos habla acerca de 3 tipos de personas o de 3 reacciones que debemos de tener con personas que han sido ya infectadas por este virus de los falsos maestros o de los apóstatas. Dice el versículo 22, a algunos que dudan, convencedlos. Es decir, esto está enfocado a los que ya han sido infectados por los apóstatas, a los que ya han sido tocados por ellos, aquellos hermanos que ya han ido a las reuniones secretas o de los cristianos de la secreta, o que ya han estado creyendo las doctrinas raras, las enseñanzas raras que hoy llegan y sacan la Biblia y junto con la Biblia sacan libros de superación personal para poder entender el mensaje de la palabra de Dios, que toman un verso bíblico y lo sacan fuera de contexto y lo aplican para muchas cosas. Te dice a esos que están dudando hoy, no te dice sácalos, hazle la ley del hielo, bótalos de la iglesia. No, te dice convencerlos. Esta clase de gente hoy ha sido permeada por enseñanzas incorrectas, por esos falsos maestros. Y sabes, ese tipo de gente generalmente en la iglesia es esa gente que es inconstante, que puede estar 1, 2 días o 3 días súper metido en cosas de Dios, pero de repente se empieza a dejar meter por ideas del mundo, por gente o por otras cosas, y empieza a ser inconstante en ese caminar y en ese avanzar con Dios. Esa clase de gente normalmente es la que te culpa porque no crece en su fe. Pero dice la palabra de Dios, no lo rechaces, no lo saques. Dice convéncelos. Porque hoy tienen dudas acerca de lo que están escuchando de la palabra, pero la comadre que también es cristiana, pues sí tiene 2 esposos, ¿no? Entonces, ¿se puede o no se puede? Han sido llevados por una doctrina incorrecta, ¿me explico? Necesitas tú sentarte, dedicarles el tiempo. Necesitamos dedicarles el tiempo para convencerles. Ahora, no es que tú y yo los convenzamos con nuestra lógica o nuestro razonamiento. La palabra de Dios nos dice que es solamente el Espíritu Santo el que trae convicción de pecado, de justicia
justicia y de juicio en nuestra vida. Solamente es el Espíritu Santo el que nos convencerá. Pero tú y yo somos instrumentos de Dios, somos esos pámpanos que permanecemos en la vid, y como pámpanos en la vid somos instrumentos de Dios para ser portadores de esa palabra de verdad. Es decir, hay un tramo que tú y yo tenemos que recorrer ahí. Si bien es cierto, el crecimiento lo da Dios, pero Silas y Pablo sembraban y regaban y el crecimiento lo daba Dios. Hay una parte que tú y yo tenemos que hacer, y es: no lo rechaces. Si están en esta condición, platica, convénceles, predícale la palabra de verdad, confronta la situación por la que están viviendo. Pero eso no lo podrás hacer si no lees la palabra, si no estudias, si no meditas la escritura, si no oras. Por eso es importante que tú y yo, para poder contender y combatir contra esto, tú y yo nos mantengamos firmes en la palabra de Dios, que tú y yo recordemos lo que se nos ha enseñado. Acuérdate que contender no es pegarle a nadie. Contender justamente es tener misericordia y tener compasión por la gente que pueda estar afectada con estas situaciones. Versículo 23: a otros salvad arrebatándolos del fuego. Estos que dice a otros salvad arrebatándolos del fuego son los hermanos que ya están en un proceso más avanzado. Estos ya no nada más están confundidos y necesitas convencerlos. Estos brothers ya están con un pie en la condenación. Ya están con un pie en la condenación. Juan capítulo 15 dice que el que no permanece en él será cortado y será echado al fuego y será echado al horno. Esos hombres son los que ya están con un pie de aquel lado. Y aún así, cuando muchos en la iglesia religiosa hoy podrían decir: déjalos, ellos tomaron su decisión, la palabra de Dios nos dice: no es el carácter de la iglesia ni el carácter de Cristo darle la espalda a la gente que está en pecado. El carácter de Cristo es: sé compasivo, extiende la mano, ten misericordia de él, arrebátalo del fuego en donde está. ¿Es difícil? Pues sí, vaya que es difícil, porque necesitas no nada más conocer la palabra para poder acercarte y hablarle, sino que necesitas tener un corazón transformado por el Señor para tener amor por aquel que no nada más te ha culpado de cosas, sino que además te ha hecho responsable de un chorro de cosas, sino que incluso ha hablado mal de ti. Te pudo haber apuñalado por la espalda, vaya, con palabras de manera simbólica. Y dice la palabra: tienes que ir, arrebátalo del fuego, porque él está en un proceso mucho más avanzado. Está envuelto en una teoría, en una doctrina incorrecta completamente. Y háblale del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Y viene otro de los puntos. En el versículo 23 dice: y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Y sabes, este es el punto máximo del problema. Ya no nada más están dudando, no nada más tienen un pie arrebatándolos, sino que dice: estos ya, o sea, ten misericordia con temor de ellos, porque aún su ropa está contaminada. Es decir, es esa gente que no importa qué tan mal esté, tú ten misericordia de él, pero dice: ten cuidado de no contaminarte con sus ropas. No es como que: mira, yo sé que está predicando una doctrina insana, brother, vente a la congregación, compártenos de la palabra. No me dice eso la escritura. La escritura me dice que yo tenga de él misericordia con temor, pero no debo de contaminarme con lo que él está haciendo, porque hoy su vestimenta ya está impregnada de esa distorsión. Sus ropas ya están contaminadas. Entonces, como iglesia, necesitamos tú y yo convencer a los que dudan, arrebatar a los que están en el fuego y tener misericordia con temor de aquellos cuyas ropas están contaminadas. No nos dice: pégalos, recházalos, sácalos, exclúyelos. Es: ámalos y tráelos. Y finalmente, versículo 24 y 25, me encanta cómo Judas cierra esta carta con esa doxología. Y dice: y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. ¿Sabes? El mensaje que Judas da en esta carta es un mensaje de advertencia. También hay un mensaje de castigo para aquellos que distorsionan la palabra y se han metido encubiertamente a distraer a los otros de la fe. Pero cuando lees esta carta podrías terminar como un: caray, pues sí, terminó medio feo, ¿no? O sea, termina como, pues
ya hasta terminé desanimado, ¿no? O deprimido, o no hubo una palabra motivacional, ¿no? Y cuando lees y entiendes que hay inmoralidad, que hay una falsa enseñanza, que pocos cristianos realmente pueden estar comprometidos, que incluso en la iglesia no sabes si el que está al lado de ti es un falso maestro, o el que está al lado de ti te ha dirigido en oraciones más sensual que espiritual, no sabes en dónde estás parado. Judas termina y dice: a ver, tranquilos, debemos de tener algo claro, y les da una respuesta. Le dice una tranquilidad y una seguridad en la respuesta. Dice: la seguridad y nuestra respuesta siempre está en el poder de Dios, porque el poder de Dios es capaz de mantenerte a ti y a mí, porque tú y yo no somos capaces de mantenernos. Por eso dice: aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de la gloria con gran alegría. Tú y yo debemos de aprender a confiar en el Señor, porque el Señor es el único que podrá guardarnos para que tú y yo podamos estar firmes allá. No importa cuánto nos afanemos tú y yo en hacer algo, mientras Dios no esté por medio, mientras el Espíritu Santo no esté guiándonos, seguirá siendo una obra de carne, una obra sensual, una obra de hombres que no va a permanecer. Amado, tú y yo debemos de comprender que es el único y sabio Dios el que puede mantener nuestra vida a flote y en bendición. Por ningún otro medio lo vamos a lograr. Hay una referencia de la gente que se dedica a hacer alpinismo o escalan también, la parte de deportes extremos, que generalmente ponen a un experto junto a un inexperto, y un experto con un inexperto, y van atados, por si el inexperto llega a desatarse o no fijarse o anclarse bien a la roca en la que va a subir o a dar el paso, no caiga hasta el fondo y muera, sino que al ir atado a un experto, él pueda mantener el equilibrio y poder volver a asirse a la roca, y poder volver a fijarse o agarrarse o establecerse en la roca para seguir escalando. De la misma manera sucede con la iglesia. Si tú y yo nos mantenemos conectados, nos mantenemos en esa hermandad, en ese solo cuerpo, podrán haber aires fuertes y momentos de dificultad, sin duda, pero tú y yo podremos mantenernos firmes los unos a los otros para volver a anclarnos a la roca que es Cristo Jesús. Ese es el mensaje de Judas. Tengamos cuidado de los que entran encubiertamente a la iglesia. Compórtate tú como cristiano. Deja de culpar a los demás. Adquiere el carácter y la responsabilidad que te toca. Párate firme para que combatas y contiendas ardientemente por la fe que ha sido dada por los santos de Dios, y ayuda a otros que han sido distraídos y extraviados para que puedan volver al conocimiento y a la verdad que es en Cristo Jesús, y de esa manera tú y yo mantenernos a salvo. Dios te bendiga. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Rey por este tiempo, y que sea el Señor dirigiendo nuestro corazón, nuestra vida y nuestros planes en su obra. Y tengamos cuidado, porque quizá en alguna ocasión tenemos cualidades de cristianos y en algunas otras de apóstatas. Mantengámonos firme, y si alguno cree realmente estar firme, tenga cuidado de no caer. Oremos. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús por el tiempo que nos has regalado en esta mañana para poder aprender tu palabra. Señor, queremos bendecir tu nombre y decirte que realmente hemos aprendido, Señor, que tu Espíritu Santo es el que nos da dirección, el que nos da control, el que transforma nuestro corazón, Señor. Señor, yo me presento delante de ti como muchos de mis hermanos en este momento, con grandes necesidades y carencias. Señor, ninguno de los que nos presentamos hoy delante de ti somos perfectos. Somos carne y sangre, somos barro imperfecto, Señor. Somos hombres y mujeres que tomamos decisiones incorrectas. Permítenos, Señor, entender tu palabra y poder abrir nuestro corazón y saber, Señor, que tú buscas en nosotros que traigamos a memoria y a recuerdo cada palabra, cada enseñanza que nos has dado, que nos mantengamos firmes en ti, Señor, que podamos estar firmes, Señor, no nada más en tu palabra, sino en oración y en intercesión, y que nuestro corazón sea un corazón transformado para poder orar, buscar y tener misericordia y compasión por aquellos, Señor, que han extraviado el camino. Señor, ayúdanos a volver realmente a ti. Enséñanos, Señor, a que nuestro corazón esté rendido a ti, y que a pesar, Señor, de lo que sucede alrededor, nuestra fe, nuestra esperanza y nuestra mirada esté puesta en Jesucristo.
nuestro Señor y nuestro Salvador. Enséñanos, Espíritu Santo, y dirígenos a que la oración que hagamos al Padre sea una oración, Señor, dirigida de manera correcta. Jehová, Dios de los ejércitos, bendice a tu pueblo, bendícenos, Señor, y bendice la vida de cada uno de mis hermanos. Te damos muchas gracias. Bendice a aquellos que nos han escuchado en este día, aquellos que quizás su fe aún no está en ti. Señor, toca su corazón y redargúyelos, Espíritu Santo, para que ellos sean convencidos que necesitan buscarte y volver a ti. Oramos, Señor, por aquellos que en algún momento te han conocido del día de hoy, se han apartado, Señor, por una mala decisión, por una mala enseñanza, por alguna situación, Señor. Permite que ellos puedan volver, que ellos puedan afianzarse delante de ti. Señor, sabemos que eres el Dios de segundas, de terceras oportunidades. Sé tú obrando, Señor, una vez más en ellos. Y de aquellos, Señor, que hoy con luchas y con tropiezos y con esfuerzos se han mantenido firmes, Señor, síguelos ayudando para que ninguno de ellos caiga, Señor. Enséñanos a ser compasivos y misericordiosos para extender la mano, Señor, de aquello que lo necesitan. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Familia Casa de Oración y amigos que nos acompañan, Dios les bendiga a todos. No se pierda los temas de esta serie, ya los puede encontrar en YouTube y en Facebook. Sígase conectando, está al pendiente de los avisos, que pronto estaremos dando avisos para ver en qué momento regresamos. Dios bendiga sus vidas. Excelente domingo.